Bienvenidos de vuelta. Como saben, nos enfocamos toda la iglesia al ayuno. Por eso los ministerios están arrancando ahorita. Y bueno, familia, pues vamos a arrancar. ¿Qué les parece? Tengo una palabra. Varios de ustedes que no he saludado. Mi estimado, qué gusto verte por acá. Bienvenido. Los que no he saludado, ¿cómo estás? ¿Quién más no he saludado por acá? ¿Alguien se me fue? Ahorita lo vi. Emanuel. Se paró ahorita. Emanuel, ahorita lo saludo. Los demás ya nos saludamos. Bienvenidos todos. Y bueno, familia, vamos a arrancar. Normalmente cuando arranca un año nuevo, todos tenemos buenos deseos. Normalmente algunos lo bajan a objetivos, algunos dicen quiero hacer bajar de peso, o quiero empezar a hacer ejercicio, o quiero cambiar esto. ¿Estás de acuerdo? Pero sabes una cosa, no sé cuántas veces hayas puesto en esa lista dar mucho fruto. Y ahorita vamos a explicar qué significa eso. Así se llama hoy, dar mucho fruto. ¿Dar cuánto fruto? No dice dar fruto la palabra, sino dar mucho fruto. ¿Cuántas veces has puesto eso en tu lista? Todos decimos salir de deudas o empezar este negocio, empezar a hacer. Todo eso está bien, pero tu vida en esta tierra últimamente va a trascender por cuanto fruto des únicamente. Tú puedes tener toda la lana del mundo, ser un Elon Musk mexicano. Es que vas a emocionar a la banda 2-3 años y al cuarto año se olvidaron de ti cuando llegue el otro Elon Musk. ¿Me explico? O tú podrás decir, ¿sabes qué? Yo logré estos récords corriendo maratones o jugando el deporte en el que yo soy muy. ¿Sabes qué? Lo mismo. A la vuelta de la esquina llega otro campeón que desbanca a esa persona. O lo que me digas, dice la palabra de Dios, que la vida del hombre es como la hierba, se seca. ¿Cuántos se van a acordar de nosotros en 50 años? Depende el fruto, nada más el fruto. No importa los negocios, dice la palabra de Dios. El rey David, inspirado por el Espíritu Santo, decía: ¿para qué sirvió acomodar tanto, atesorar tanto, tener tanto dinero? Ni si quién se lo va a gastar. Eso dice el rey David. ¿Sabías tú? ¿Sabías qué dice eso? ¿De qué sirvió prosperar tanto? No sé quién se va a gastar esta lana, dice. ¿De qué sirvió tanto afán y nada de fruto o poco fruto? Y ahorita vamos a entender qué es el fruto. Hoy vamos a platicar de dar mucho fruto y que lo pongamos en el punto 1 del 2026. Yo no sé cómo viene tu año. A mí en lo particular, en lo personal, no me ha enseñado el Señor a decirles a todos: este va a ser tu año. ¿Me explico? Porque no sé eso, ¿no? ¿Tu año de qué? ¿De lana o de salud? ¿Me explico? Cada uno Dios tiene su historia contigo, ¿no? Yo no sé cómo venga este año para cada uno de nosotros. Para unos va a ser un super año, para otros no va a ser un super año. Pero Dios no nos llama a tener deseos de buenos años, sino, dice Pablo, he sido entrenado para tener mucho y para no tener nada, para ser perseguido y para no ser perseguido, para tener abundancia y para tener hambre. ¿Qué te dice eso? Dios, ¿para qué lo entrenó? ¿Para desear buenos años? ¿Para qué lo entrenó? Para que no importa lo que venga. Dice: yo ya fui enseñado, dice la palabra, fui entrenado para dejar de estar deseando, ¿sabes qué? El confort, sino yo, para el Señor me mande por la nieve, por el desierto, por un campo de girasoles, estoy enseñado. Y cuando tus hijos ven un papá todoterreno, ¿qué crees que le da a tu esposa y a tus hijos? Paz. De otra manera, ahí anda tu mujer y ojalá y le vaya bien, porque donde le vaya mal se me transforma. ¿Me explico? ¿No? Ojalá y agarre la chamba porque se me va a ir para abajo, y ahí anda la mujer levantándote a ti. ¿Me explico? O a mí. O los hijos: sí puedes, papá, oye, debería ser al revés.
Tú y yo levantando los chamacos, ¿no? Dar mucho fruto es al final del día lo que más importa. Fíjate, Juan 15, estos 5 o 6 versos que vamos a leer, te aseguro que los has pasado por ahí decenas o cientos de veces. Vamos a Juan 15, ayúdenme, deja sacarme. Prendan sus Biblias, como decía el pastor. Prendan sus Biblias porque ya casi todos las traemos aquí, ¿no? ¿Todos tienen Biblia? ¿O se agarran de acá arriba nada más? Bájala. No te cuesta nada, compadre. La palabra de Dios es lo más importante para tu vida. Si estás esperando que te la digan siempre y tú no la traes contigo, ya no te digo de papel, pero tráela aquí. No te lo digo por el servicio, la clase, aquí la ponemos. O sea, no ese es el tema, me explico. El tema es qué interés tienes tú en la palabra. Si no la traes contigo, piensa dónde está, en qué prioridad está la palabra de Dios en tu vida, ¿no? Cierra paréntesis. Juan 15, lo hemos leído seguramente muchísimas veces. Pero yo creo que el Espíritu Santo, no creo, estoy seguro, el Espíritu Santo tiene hoy algo que decirte a ti relevante para este año. Y lo que oramos ahorita de no salir iguales, el Espíritu Santo lo va a hacer, no va a salir igual hoy, ¿ok? Fíjate lo que dice el verso 1. ¿Quién me ayuda? Los que saben leer. Acá, mi estimado, vas. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Ok, ¿te das cuenta cómo el Señor se presentó en el Antiguo Testamento? Antes de encarnarse en la tierra, Dios se presentaba como el gran yo soy o el yo soy. Pero te das cuenta que Jesús, siendo la imagen visible del Dios invisible, constantemente está poniendo lo que sigue después del yo soy la luz del mundo, yo soy la vida, yo soy el pan del cielo, yo soy la vid verdadera. Cuando Jesús habla así, es que está dando una verdad de su carácter, de su reino. Es una forma en la que el Señor te dice, déjame te explico de mí. Es muy difícil para un ser humano entender a un Dios tan poderoso y sobrenatural. El Señor agarra, digamos, parábolas o historias fáciles de entender para nuestra pequeña mente, ¿no? Pero que envuelven una verdad tremenda. Entonces fíjate lo que dice el Señor. ¿Quién es la vid? Jesús. Dice Jesús, yo soy la vid. Así empieza. Así, en la Biblia original no había títulos. Aquí en la Reina Valera le pusieron la vid verdadera, ¿no? Pero no había títulos, ¿no? Entonces dice, el Señor empieza diciendo, yo soy la vid verdadera. ¿Quién conoce una vid que se acuerde más o menos? ¿Cómo es una vid, Carlos? ¿Te acuerdas más o menos? Que da uvas, ¿no? Es un tronquito, normalmente no muy grande, ¿no? Y de ahí salen los troncos que el labrador quiso, 2, 3, 5, ¿no? Los que sean, ¿no? ¿Estás de acuerdo? El Señor es, ¿qué? La vid. ¿La vid cuál es? El tronco con la raíz, ¿no? Yo soy la vid. Y dice, ¿y mi padre quién es? Pues ubiquemos, ¿el labrador quién es? ¿Quién es un labrador? ¿Qué hace un labrador? ¿Se acuerdan qué lo puso el Señor Adán? A labrar el campo. Tenía una chamba muy específica. Dice, mi padre, nuestro Dios Padre, es el labrador. ¿Qué hace el labrador primariamente con una vid? Particularmente hablando de una vid, porque Jesús está llamando una vid, ¿no? Se está explicando a sí mismo como una vid. ¿Qué hace un labrador con una vid? ¿Quién sabe? La poda, ¿no? De hecho, su mayor chamba es podarla y cuidarla, ¿no? O sea, es lo que necesite la poda. ¿Estás de acuerdo? Entonces está el padre trabajando aquí y está el hijo trabajando aquí. El labrador, o sea, el que decide la poda, no es el hijo, es el padre. ¿Ok? Fíjate qué tremendo. Verso, bueno, aquí nos vamos a preguntar dónde está el Espíritu Santo, porque nuestro Dios es 3 en 1. Todos entendemos eso.
Nuestro Padre es una Trinidad. Padre, Hijo, Espíritu Santo en un solo Dios. ¿Estás de acuerdo? Con 3 personas en un solo Dios. Ahorita vamos a ver dónde está el Espíritu Santo en esta historia, porque la descripción inicial es: yo soy la vid y mi Padre el labrador. Y ahorita vamos a entender qué es el Espíritu Santo. Dice: todo pámpano. Verso 2. ¿Quién me ayuda con el 2? Carlitos. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Qué es el pámpano, familia? ¿Qué se te ocurre que sea? Aunque no sepas, ¿qué se te ocurre por Como un retoño. un retoño? ¿Qué más? Acuérdense, la vid es raíz, tronco, esa es la vid. De ahí nacen los pámpanos. Los pámpanos es lo que o le dicen las varas. Tuve que poner a leer un poco más para entender bien esto, que no soy ningún experto, ¿cómo se dice? Viticultor, o tiene un nombre así de extraño, ¿no? El pámpano es lo que emerge del tronco, de los troncos, de la vid, y es el que carga las hojas y el fruto. ¿Ok? Son unas varitas que van saliendo de algo que se llama las yemas. Entonces tú vas a ver un tronco y le salen como unos bultitos. Y esos bultitos van a ser futuros pámpanos. El labrador decide cuáles corta y cuáles deja. Pero fíjate qué interesante esto. El labrador deja las yemas o los pequeños pámpanos que empiezan a verse en las ramas de los troncos, los que van en la dirección correcta. Porque si ese bultito está apuntando hacia adentro de la planta, se va a estorbar. Si está apuntando hacia la persona, estorba al labrador cuando pasa entre las vides a cosechar. Entonces se fija en ciertas cosas y hay pámpanos que quita y pámpanos que deja. ¿Okay? Los que deja se asegura que no corte mal, de tal forma que la savia que va adentro no corte la circulación. Porque ¿qué crees que es lo que da el fruto? ¿Qué crees que es lo que da el fruto? ¿La madera del árbol? ¿Qué crees que es? ¿La raíz? La savia. La savia es el material de vida, que es lo que hace que emerjan pámpanos. ¿Ok? Entonces fíjate, vamos a ir. Todo pámpano, está hablando Jesús, ¿se acuerdan? Todo pámpano o toda vara que está diseñada para dar fruto, pero no lo da, ¿qué dice? ¿Quién lo quitará? Porque dice Jesús: todo pámpano que en mí no da fruto. ¿Por qué en mí? Porque Él es el tronco, Él es la vid. Todo pámpano que sale de mí y no da fruto, el Padre lo va a quitar, el labrador lo va a quitar. Y dice: y todo aquel que sí lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Cuál es el objetivo de un pámpano? No solo fruto, que dé fruto está bien, pero al final lo que quiere Dios es más fruto. Ahorita vamos a hablar de qué es el fruto. Pero este proceso que le llama el Señor aquí en el verso 2 y dice: aquel que sí lleva fruto, aunque sea poquito, pero sí lleva fruto, dice el Señor que lo va a ¿qué? ¿Cómo se le llama ese proceso de limpiar para que salga más fruto? ¿Cómo se acuerdan? La poda. Vamos a hablar de la poda un momento, ¿les parece? La poda, ¿cómo sucede? Tanto en una vid como en cualquier planta. Vamos a hablar de la vid ahorita. Es dolorosa. Si el árbol hablara o la vid hablara, se quejaría cada vez que le cortan partes de la vid. Pero es necesaria. Porque la poda no es para destrucción, sino para preparación. La poda la hace el labrador en tiempo de invierno, que es cuando la savia baja a la raíz otra vez y se caen las hojitas
Y ahora el labrador puede ver con toda claridad esa vid sin hojas y sin fruto. Entonces se da cuenta fácilmente qué pámpano es el que va a funcionar, qué pámpano es el que, porque está completamente encuerada. ¿Cuándo se hace la poda? Fíjate que la sabiduría de tu padre y el mío, es increíble el Señor. ¿Cuándo es un invierno para una persona? Si hubiera estaciones, si tu vida la dividieras en estaciones, ¿cuándo se te ocurre que serían tus tiempos de primavera? Exactamente. ¿Cuál es el lado opuesto a la primavera? El invierno. ¿Estás de acuerdo? Es en invierno donde el Señor poda. Es en invierno donde el Señor poda. ¿El Señor te mandó el invierno? No necesariamente. Muchos inviernos nos los provocamos solos. Lo hablamos cuando vimos el Salmo 23, ¿se acuerdan? Que el Señor dice, el Salmo dice, ¿sabes qué? El Señor nos lleva a aguas de reposo, el Señor nos lleva a pastos delicados. Y cuando ande en el valle, ya no dice el Señor cuando me lleva al valle, ¿no? Yo creo que no dice que el Señor lo lleva porque tú y yo nos metemos solos a los valles. Ahí no necesitamos ayuda, ¿estás de acuerdo? ¿Quién se ha metido a un valle? ¿Cómo son los valles? Hay lugares altos y en medio está un lugar bajo. Son los lugares bajitos. Son los inviernos. Cuando te quedas sin chamba, cuando hay broncas en matrimonio, cuando hay temas con los hijos, cuando no hay plata, cuando no te sientes al 100, cuando estás bajoneado. Esos son los inviernos. ¿Qué va a hacer el Señor en tu invierno? Te va a podar. Y duele. Si tú ves cuando el Señor poda, cuando un labrador poda, digo, ya un muy experimentado lo hace en friega, ¿no? Pero normalmente está vigilando las partes de la vid, los pámpanos, que están muertos ya, que no van a dar, y se los arranca con unas tijeras bien afiladas. No sé si alguna vez han visto las tijeras que se usan para podar. Son unas tijeras que están así como redondeadas, no en el filo, sino me refiero a su navaja es como redondeada, pero dice que están tan afiladas para que el corte sea perfecto y exacto. Son unos tijerones, clac, 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 ¿no? Fíjate lo que dice Hebreos 12:11. ¿Quién nos ayuda? Fíjate que habla de disciplina. En ese mismo verso más arriba habla de que un padre disciplina a su hijo. ¿Quiénes somos papás aquí? Casi la mayoría. ¿Alguien ha disciplinado a su hijo pidiéndole a Dios que lo enferme? ¿Alguien aquí ha dicho, padre, mándale un tumor? No, para que entienda, porque no está entendiendo. O lo deja sin comer. Digo, si lo haces, ahorita hablamos al final, ¿no? Estás mal, ¿no? O sea, vas para el monte, como dicen en mi tierra, ¿no? No dejes sin comer a tus hijos. Das un pésimo señal, te lo digo. Tú eres proveedor antes que ser un corrector de tus hijos. ¿Me explico? Tus hijos nunca se deben de quedar sin comer, ¿no? Entonces, tú dejas a tu hijo caerse de la terraza así de tu casa si es que vives en un edificio. No, ¿verdad? Porque Dios no disciplina así. ¿Sabes qué ha hecho Satanás? Decirle a la gente que el cáncer que tuvo la persona es disciplina de Dios. Que me quedé sin trabajo porque Dios me está disciplinando. ¿Sabes qué? Dice la palabra que Dios azota, disciplina. Incluso habla de castigar a sus hijos. Pero antes de todo eso, a los religiosos se les olvida que arriba dice el Padre disciplina a sus hijos. No dice el Dios disciplina a sus hijos. El Dios, si quiere disciplinar como Dios, claro, inunda la tierra, ya lo hizo, ¿no? Pero el Padre cuando disciplina, disciplina como papá. ¿Estás de acuerdo? No va a ser algo que va a ir en contra de tu vida, ¿me explico? Ese es Satanás. Pero el Señor le encanta, a Satanás le encanta tergiversar la imagen de Dios de papá en tu vida, para que tú glorifiques la enfermedad, ¿me explico?
Dios me está enseñando. No te está enseñando nada. O sea, Dios trajo salud, no trajo enfermedad nunca. Dice la palabra que Jesús andaba sanando a todos los enfermos. O en algún lugar encontraron que dice Señor, y Jesús vino y estuvo enfermando a todos los sanos. ¿Alguien se acuerda de eso? La raza no tenía para comer, ¿y qué hacía el Señor? Multiplicaba. ¿Se lo merecían? ¿Sabes que la mayoría de ellos iban para la comida, no iban por Jesús? Porque la Biblia lo dice. Eran convenencieros, como tú y yo, ¿no? Igual que tú y yo. Pero el Señor no les paraba de dar de comer. ¿Sabes que sanó a muchos? Que el día que lo estaban juzgando, estaban gritando: crucifíquenlo, el Señor que ya sabe el futuro. Si tú y yo hubiéramos sido el Señor, gracias a Dios no lo somos, hubiéramos dicho: no, papá, tú me vas a gritar crucifícate, te mueres con lepra, mano, y te quedas. ¿Me explico? Es que el Señor lo sanaba sabiendo que ese cuate iba a estar, crucifíquenlo. A Judas lo amó hasta el final, hasta oportunidades le daba. Esa es la disciplina de tu padre. Entonces dice, ¿qué dice ahí? La disciplina hoy no gusta, la poda no nos gusta. Pero ¿qué da la poda? ¿Qué dice ahí? ¿Qué da la disciplina? Fruto, dice. ¿Te das cuenta que habla de disciplina y habla de fruto en la misma historia? Las podas del Señor vienen con actos de disciplina a tu vida y a la mía, con un simple propósito: que des más fruto. No se trata como nuestras jefecitas hermosas que amamos todos, que nos decían: te lo dije. ¿Te acuerdas la frase más famosa de las mamás? Bueno, y los papás también. No es ese el propósito de la disciplina del Señor, decirte al final: te lo dije. El propósito del Señor es: ¿sabes qué? Lo voy a limpiar para que dé más fruto. Fíjate, la poda no se disfruta en el momento, pero se agradece después. Si no aceptas la poda hoy, en la próxima primavera va a crecer lo muerto. ¿Me explico? O sea, va a salir más de lo que no quieres, de lo que no quiere Dios contigo. Es necesaria la poda en tus inviernos. Es necesario. Pero hay un temita aquí. Una vid, sus pámpanos reales, no me refiero espiritualmente a los reales, hablan. ¿Te ha tocado que te hable una vid? Si te habla, ahorita oramos al final. Si ya te habló una vid, estamos hablando de otras cosas, ¿no? ¿Deciden algo las vid? ¿Las plantas deciden algo? No. ¿Pero qué crees? Tú y yo sí. O sea, el labrador puede venir a querer cortar algo muerto de ti en tu invierno y tú decir no. Un pámpano real no se va a resistir, no puede. Pero el Señor se arriesgó a que tú y yo tuviéramos voluntad. Y puede venir el Señor a querer cortar algo en tu poda y en tu invierno, y tú puedes decir no. Eso es parte del regalo que Dios te dio. Y ahí andas con la mitad de ti muerto, cargándolo por 30 años y preguntándote: ¿por qué no doy fruto, Señor? Porque no te dejas. Hay un verso en la palabra que todos nos sabemos, yo creo la mayoría, que dice: deleítate, ¿quién se acuerda? En el Señor, y Él ¿qué? Las peticiones de tu corazón. Normalmente, y es normal, creemos que deleítate significa alégrate, porque de hecho la palabra eso significa: deleítate es alégrate o siente mucho placer, ¿no? Pero bueno, es ahí un tema en la traducción. Si tú te vas al original, ese deleítate de hecho no significa deleítate, no significa alégrate, significa déjate manejar. De hecho la palabra exacta es sé dócil, o sea que es déjate podar, sé obediente cuando te digo algo y se te concederán las peticiones de tu corazón. Deleitarte en el Señor es que dejes que el Señor te dirija, ¿no? ¿Te das cuenta de lo importante de una poda? ¿A quién le gusta la poda? A nadie. ¿Es necesaria la poda? ¿Te dejaste el año pasado podar? ¿Cómo sabes? Pues ve el fruto. Ahorita vamos a hablar del fruto y vamos a cerrar con eso.
para entender qué es el fruto. Se habla mucho en las iglesias de dar fruto y luego se explica poco qué es dar fruto, ¿no? Creemos que dar fruto es traer mucha gente a la iglesia. ¿Quién ha pensado eso? Yo creía que era eso de dar fruto, ¿no? ¿Quién creía lo mismo que yo? Soy el único que creía eso. La mayoría creía dar fruto es invita a mucha gente a la iglesia, ¿no? ¿No? Sí, esa es una consecuencia más bien, ¿no? Fíjate, dime. Mencionaste que Sí. obviamente el Señor no quiere lastimarnos, ¿correcto? Pero parte de la poda también... No creo que no quiera lastimarte, ¿eh? Más bien lo que él quiere es que no te estanques. Ok. O sea, si te va a doler lo que va a hacer, no creo que sea su misericordia, porque él te va a sostener, ¿me explico? Ok. ¿Sí? O sea, ve lo que pasó con Job, digo, ese es un extremo, ¿no? A ese compadre le tocó poda de, bueno, no, o sea, el vato no hizo algo, ni siquiera es que fue una disciplina, ¿no? A él no lo estaban disciplinando, esa es otra historia que luego podemos platicar aquí, que tiene que ver más con la soberanía de Dios, pero le dolió hasta el alma. Ve a su hijo Jesús, ve cómo el padre vio a su hijo ser lastimado tremendamente. Yo no creo que el Señor nos quiera ahorrar la lastimada, ¿me explico? Ok. Siempre y cuando sea disciplina. Pero ahí, ¿cómo poder discernir un poco en el sentido de si estás creyendo en lo que dice el enemigo o realmente es parte de lo que Dios quiere para ti, ¿no? O sea, porque Ya. justo se puede como transgredir, ¿no? La información. Sí. O sea, digo, no sé, ¿cómo me recomendarías Mira. o nos recomendarías poder entender un poco eso? La chulada del enemigo es que él no puede decir verdad. No es que no quiera, no puede. Está hecho de mentira. Él mezcla verdad y le echa unas cucharadas de mentira. Al 100% verdad, si le echas 1% de mentira, ¿sigue siendo verdad? O sea, existirá el 99% verdad y 1% mentira. El 100% se convierte en mentira. ¿Estás de acuerdo? ¿Hay alguna mujer 1% embarazada? O está o no está, punto, ¿no? Satanás no puede decir la verdad, la mezcla con mentira para engañarte mejor. ¿Se acuerdan en el huerto del Edén? La famosa serpiente le dijo a Eva, con que el Señor te dijo que no comas, ¿no? Eso era verdad, ¿no? Pero ¿cuál era la mentira? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo la mezcló? Dijo, oye, pero es que Dios no quiere que seas como Él. ¿Se me explico? Entonces le dio un licuado a Eva donde justo Eva quería, porque a quién no le sería tentador ser como Dios, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Si de chavito jugando fútbol quería ser Cristiano Ronaldo, ahora va a ser Dios, ¿me explico? Y el licuado se lo dio y cayó ahí. Entonces, ¿cómo saber? Está súper. Si sabes la verdad, detectarás la mentira. Dice la palabra de Dios que Jesús es la verdad. La verdad no es algo, es alguien. Y dice la palabra que Jesús es la palabra de Dios. ¿Se acuerdan de eso? ¿Dónde dice a ver, que Jesús es la palabra de Dios? Ya ven, todo dice, sí, es verdad. ¿Dónde dice en la Biblia que Jesús es la palabra de Dios? ¿Qué dice, compadre? Era el verbo. Él fue la palabra de Dios siempre. Nada más que la palabra de Dios un día se encarnó. Tú me estás oyendo ahorita. ¿Qué estás oyendo? De mí. Mis palabras. Mi verbo. Imagínate que mi verbo un día se mete en un cuerpo. Cuando tú veías a Jesús caminar en la tierra, veías el verbo de Dios caminando en la tierra. ¿Me explico? Entonces Jesús es el verbo de Dios, la palabra de Dios viva. ¿La Biblia qué es? La palabra de Dios escrita. Son uno mismo. Entonces tú quieres saber cuando Satanás tienes que conocer la palabra, compadre. No traen la Biblia aquí. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo te ayudamos? De verdad, ¿cómo te ayudamos? Si no te metes a la palabra todos los días, ¿cómo? Yo imagino a los ángeles, ¿cómo le ayudamos a este señor? No sabe ni lo que le toca, ni lo que no le toca, ni lo que es. Entonces viene el enemigo, te avienta una de sus mentirillas más sencillitas, nivel 1, y mócole al valle de sombra de muerte, vas y te clavas solo, ¿me explico? ¿Sí me entiendes? Pero si conoces la palabra, no seas teólogo,
que conozcas, que te sea revelada la palabra, poquito si quieres. Cuando venga la mentira, el Espíritu Santo va a ir a tu alma, va a abrir el cuarto de armas, que son versículos que tú te metiste a tu sistema y que Dios te reveló. Va a abrir el closet de armas y va a decir: ok, Omar, para esta mentira de Satanás, llévale Juan 3:16. Voy a hablar Juan 3:16 y pela. Pero si no conozco la verdad, ¿cómo detecta la mentira? ¿No? ¿Contesté la pregunta, compadre? Entonces, ya vimos que es el pámpano. El pámpano es el responsable de dar fruto. La vid es todo. La vid es, no hay vid, no hay pámpano, ¿no? El labrador, ¿quién es? ¿Tú quién eres? La varita, que un día va a ser la futura madera de mañana, y el fruto de mañana. Ese es el pámpano, son, ¿no? Fíjate qué interesante. Metiéndose a leer un poquito, entender un poquito de esto, decía la persona, una experta en esto, decía: fíjate qué interesante, un pámpano, como los escoge el labrador, además de lo que les decía, la dirección correcta y todo, no puede ser muy grueso, porque al quererlo doblar, se quiebra. ¿Qué significa cuando algo no se deja doblar? ¿Se acuerdan de la cerviz dura? Si el pámpano es duro, no se deja manejar por el Señor, se quiebra. Pero si es muy delgadito, le falta vida, dice, vigor. El Señor escoge el pámpano que sabe que va a dar fruto, no al que sabe que va a neciar o al que no quiere la vida adentro. Ahora yo te pregunto ahorita, decía yo, ¿quién es la vid en esta historia? ¿Quién es el labrador? ¿Quién es el pámpano? ¿Quién es el Espíritu Santo? La savia es el Espíritu Santo. Cuando un hijo de Dios entrega su vida a Jesucristo como su Señor y Salvador, se arrepiente. Súper importante recalcar eso, porque hay mucha banda que tristemente pasa aquí los domingos: yo quiero aceptar a Jesús, y creen que es como un repite la frase y ya eres salvo. No, arrepiéntete, cree en lo que estás diciendo y serás salvo. No es por obras, es por fe, pero la fe se nota, ¿ok? ¿Cómo se nota? Primero que nada, te arrepientes, ¿ok? ¿Qué viene a morar dentro de ti? ¿Quién vive dentro de los hijos de Dios? El Espíritu Santo. Quédate con eso, ¿ok? Ahorita vamos a seguir avanzando. Quédate con eso. ¿Quién vive en los hijos de Dios? ¿Has dimensionado que el mismo que levantó a Jesús del Hades vive dentro de ti? Y nos da pena orar por los enfermos, y no oramos por nuestros hijos cuando están enfermos, o oramos así como de ojalá y el Señor me escuche, ¿no? El mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos y lo llevó hasta el trono vive adentro de ti. ¿Cuál es el límite? Satanás le teme a los hijos de Dios por el que mora dentro de ellos. ¿Me explico? ¿Por qué un pámpano da fruto o por qué no da fruto? Porque por esa ramita o ese pámpano no pasó savia, o si pasó savia. Si pasa savia, a fuerzas tiene que dar fruto. No le tienes que echar ganas tú, ¿me explico? ¿Te has topado con una vid o un árbol de manzanas echándole ganas para sacar manzanas? Así como que te diga el compadre manzanero ahí en los de Chihuahua, ¿no? Que te diga, no, sí, está bien tenso el árbol. Está bien tenso, yo lo conozco porque mira, tú tocas el tronco y se siente que está echándole como estreñido, ¿no? Así, sacando el fruto. ¿O es automático? ¿Es automático o no? ¿Qué tiene que haber adentro? Savia. Que tú des fruto no es tu trabajo. Tu trabajo es tener la savia adentro. El fruto es consecuencia. Pero ahí andamos echándole ganas los hijos de Dios. No tengo que echarle ganas para dar fruto. No tienes que dar, o sea, si tienes que echarle ganas para fruto, no traes al Espíritu Santo adentro. ¿Me explico? El fruto es consecuencia. Fíjate cómo dice aquí.
todo aquel que lleva fruto, dice que el Señor lo va a limpiar. ¿Qué dijimos que es la limpia? La poda. ¿Cuándo es? ¿Nos gusta? Pero es necesaria. Es preparación para que des más que. Ok. ¿Alguien quiere ser podado hoy sabiendo esto? Duele, va a doler, pero no hay bronca, ¿no? Si traes el tobillo quebrado, por más que ya quieres que te pongan un yeso, ¿estás de acuerdo? Sabes que te va a doler cuando lo acomoden, ¿sí o no? Pero ¿a poco quieres tener la pierna chueca todo el resto? No quieres, ¿verdad? Es igual con el Señor. Dice, déjate. ¿Qué significa déjate? Obedece. ¿Cuántas cosas te ha dicho el Señor durante el 2025 que dejarás de hacer, o de pensar, o de envidiar? Que dejes de hablar mal del que a espaldas de las personas. Que dejes de gastarte tu dinero que Dios te ha dado en lo que no deberías de hacer. Que dejes de ser un cuate rencoroso, ¿me explico? Un cuate que le habla ásperamente a los hijos y a la esposa. Bueno, todos hemos pasado por ahí y tú decides si quieres dar fruto o no, si quieres que pase la savia por ahí o no. Porque los pámpanos espirituales que somos nosotros, sí decidimos cosas, no es en automático. Dice, lo va a limpiar, pero dice, pero ustedes ya están limpios por la palabra que os he hablado. ¿Quiénes dan fruto y quiénes no dan fruto? Lo acabo de decir ahorita. Para que dé fruto, ¿qué tiene que pasar por dentro? ¿Quién es la savia? Si está el Santo en el pámpano, ¿da fruto o no da fruto? Si no está el Espíritu Santo en el pámpano, ¿da fruto? No da fruto. ¿De quién está hablando aquí? ¿Pero de quiénes? De los que vive el Espíritu Santo adentro. ¿Dentro de quiénes vive el Espíritu Santo? Si no eres hijo de Dios, no te has arrepentido, lo repito, no te has arrepentido y no le has entregado tu vida a Cristo, que incluye arrepentirte, y lo vuelvo a repetir, arrepentirte es la parte más importante de entregarle tu vida a Cristo. No hay savia dentro de ti, no hay Espíritu Santo dentro de ti, no va a haber fruto por más ganitas que le eches, porque necesita pasar savia. Por eso repito el verso, dice el Señor, todo tan pámpano que en mí no lleva fruto, o sea, todo aquel que rechace el evangelio, todo aquel que rechace que el Espíritu Santo pase por dentro de ti, todo aquel que rechace las buenas nuevas, no va a dar fruto, y lo voy a quitar yo. Pero todo aquel que sí me acepte va a dar fruto, y no dice que mucho, dice que va a dar fruto, poquito, pero va a dar fruto. Entonces, ya que, ¿quién aceptó a Cristo aquí como Señor y Salvador? Qué padre que todos levantamos la mano. Ahora, me gustaría que le preguntaras a tu esposa si ve fruto. Te puedo decir que es una de las preguntas más importantes que le deberías hacer a tu esposa. Y ahorita vamos a ver qué es fruto. Viejo, si tú crees que aceptaste a Cristo como Señor y Salvador y no estás dando fruto, no te equivoques, no aceptaste a Cristo como Señor y Salvador. Y serás un pámpano que será quitado. Tú y yo nos autoevaluamos muy justamente normalmente. Pregúntale a los que viven contigo. ¿Notas fruto en mí? Ahorita vamos a ver qué es el fruto. ¿Notas fruto en mí? Poquito. Una pasita salió, aunque esté fea la uva, pero salió. Sí, ya está la savia adentro. Eres hijo de Dios. Bienvenido al equipo. Por eso dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, el Señor lo va a quitar. ¿Quién lo va a quitar? El Padre. ¿Sale? Y todo aquel que lleva fruto lo va a limpiar para que dé más. Aunque dio una pasita en su primer frutito, el Señor dice, no, lo voy a limpiar. ¿Qué hace el Señor con sus hijos? Los poda, los disciplina con las tijerotas súper afiladas. ¿Qué crees que es? ¿A qué te suena? Filo, corta, divide. ¿Qué dice, Carlitos, la palabra? La palabra es una espada de dos filos. Tuétanos, coyunturas, intenciones. ¿Sabes que la Biblia en ningún lugar separa el alma del espíritu más que la palabra? La palabra es tan eficaz
que puede separar tu alma de tu espíritu. Nada más puede hacer eso más que el lado. ¿Sabes qué son las tijeritas? La palabra de Dios. Pero tú escoges. Llega el labrador con su hijo Jesús, que es la vid. La savia va por dentro, que es el Espíritu Santo. Voltea a ver al pámpano Omar, saca la tijera y dice: le voy a quitar esto que no le sirve. Pero como ese pámpano sí piensa y tiene voluntad propia, dice: no, después, o nunca, a lo mejor no vas a dar mucho fruto. ¿Y sabes de qué se trata el partido? No que des una pasita, que des mucho fruto. Pero dice: ya vosotros fuiste limpiados por la palabra, es decir, por la palabra que aceptaste un día, te rendiste a Jesús, el Espíritu Santo vino a morar en ti, ahora hay savia dentro de ti, y dice: Señor, a ustedes ya los limpié, al menos de forma inicial, ya eres hijo, ahora ¿qué me voy a encargar contigo? ¿Que des fruto? No, eso ya lo vimos, que des mucho fruto, a punta de podas en tus inviernos. A punta de podas en tus inviernos. Por eso te digo yo hoy, ¿qué queremos? Oye, no te traigo el mensaje de este va a ser el año. No sé de qué va a ser el año. Que sea un año de podas para todos nosotros, para que verdaderamente demos fruto y demos un legado. Para cerrar el tema de la poda, porque es muy importante. Esta experta que aprendí de ella, el tema de la poda, dice: la poda solo tiene 3 objetivos, no tiene 4 ni tiene 1, tiene 3. Un labrador poda, porque si no poda, se llena de muchos pámpanos y entonces la savia se tiene que repartir en más madera. Entonces salen uvitas chiquitas y ácidas. Pero si concentras la savia en menos madera, la concentración de savia es lo que hace que la uva salga grandota y dulce, dice. El Señor te tiene que limpiar para que haya más del Espíritu Santo en ti, no menos, no esté diluido pues el poder, que no contristemos al Espíritu Santo. Entonces el fruto es más potente en base a tu relación personal con el Espíritu Santo, ¿no? Y que te dejes podar. Vamos a seguir. ¿Quién me ayuda con el 4? Y yo en vosotros, como el pámpano que no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. El 5 también de una vez. Yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Cuántas veces hemos leído esto, familia? La pregunta es: ¿cuántas veces lo hemos meditado? ¿Entendemos lo que el Señor nos quiere decir aquí? Si tú lees todo Juan 15, toda la primera parte de Juan 15, repite N cantidad de veces una palabra: permanecer. Permanecer, 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 permanecer. ¿Será que cuando Dios pone algo tantas veces tendrá algo que decirte? ¿Será que la tarea es llevar mucho fruto? La tarea será permanecer y la consecuencia es mucho fruto. Ahora, ¿qué es permanecer? Fíjate, nomás quiero rápido. En el 4, permaneced en mí, yo en ustedes. Ahí en ese mismo verso: si no permanece en la vid, así tampoco ustedes permanecen en mí. 5, pues el que permanece en mí y yo en él lleva mucho fruto. 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, se secará, lo recogen y lo echan al fuego. ¿A qué te suena? Ojo, un pámpano que rechazó las buenas nuevas, va a pasar la savia por ahí, es quitado y es hinchado. ¿Dónde? Al fuego. ¿De qué está hablando? ¿Te das cuenta? Por donde pasa la vida es hijos, por donde no pasa la savia son los que rechazaron las buenas nuevas. Serán quitados y echados al fuego. Pero sigamos. Fíjate lo que dice. 7. Otro de esos versos que nos encanta editar a los cristianos. Si permaneces en mí y mis palabras en ti, pide todo lo que quieras y te será hecho. ¿Qué decimos la banda? Pídele.
No dice el Señor, pídeme, pero y la condición y el condicionante, ¿sabes que la mayoría de las promesas del Señor son condicionadas? Hay cosas que no son condicionadas, pero una gran parte de las promesas que Dios te hace a ti son condicionadas, porque Él es un papá y es un maestro. Un papá y un maestro nunca darían cosas sin enseñarle algo al hijo. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí o no? Fíjate lo que dice: si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti, pide lo que quieras. ¿Sabes qué significa permanecer? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué se te ocurre? Si el Señor te dice, permanece en mí, ¿qué se te ocurre a ti? ¿Cómo? ¿Emanuel? ¿Pero qué será eso? O sea, vamos a ver, imagínate que llega alguien hoy que no conoce nada de la palabra y te dice, oye, pero ¿qué es permanecer? ¿Me quedo donde? Aquí en la silla, dice, vele. ¿El fe cómo sería eso? Seguir creyendo. ¿Ok? Ya está el Espíritu Santo. En los hijos ya está. O sea, la savia ya pasa. Ahora la pregunta es, ¿qué calidad y cantidad de fruto llevas? ¿Sí? Fíjate qué interesante lo que es la palabra permanecer. ¿Sabes dónde aparece esa palabra? En el original es melo, la palabra griega. Y no aparece en todas partes. ¿Sabes dónde aparece esa palabra permanecer? ¿Te suena la palabra de Dios permanece para siempre? ¿Qué significa permanece para siempre? ¿Qué significa eso? ¿Que se va un día? Siempre va a estar ahí. Fíjate, Juan 6:56, lo mismo dice, la palabra permanece para siempre. Dice, no permanecerán las tinieblas en los hijos de Dios. ¿Sí me explico? Permanecer es una decisión de yo ya no me muevo de aquí, así se caiga todo. Obedezco aunque vaya en mi contra esto, ¿me explico? O sea, aunque me juegue en mi contra lo que tengo que obedecer de Dios, es una decisión que sí te toca a ti. Por eso el Señor dice, si permaneces, darás mucho fruto. El Señor no te está diciendo que des mucho fruto. Ojo, esa es una gran confusión. El Señor no le pide a nadie que dé mucho fruto. Lo que le pide a la gente es permanece. Por consecuencia, darás mucho fruto. Pero si no permaneces, no vas a dar mucho fruto. Dice, que permanezcan mis palabras en ti. Y yo, ¿no? ¿Qué significa obedecer? Regresamos a lo mismo de siempre. Obedecerlas. Deja de ponerte durito. Deleítate en el Señor. ¿Qué significa? ¿Qué dijimos que era? Déjate ser dócil. De hecho, la palabra deleítate en el original significa dócil. Sé dócil. Hay gente que lleva años en la iglesia y que todavía me busca, que no está de acuerdo con el diezmo. Y digo, no, compadre, de verdad, llevas 18 años batallando en Kinder 1, ¿no? O sea, no eres dócil, papá. O sea, tú quieres que se te acomode la palabra tú. ¿Me explico? Tú quieres que se te acomode la palabra a ti. O sea, tú quieres que Dios sea dócil, tú no. ¿Me explico? No puedes vivir la vida creyendo que tú vas a hacer que Dios cambie. ¿Me explico? El Señor no te llamó a que le entiendas, te llamó a que lo sigas y lo obedezcas. Está fuerte, ¿no? Satanás fue echado por soberbio. Y no hay otra parte en la Biblia que Dios diga que resiste a alguien sino a un soberbio. Y dice que Él con su misma mano que resiste al soberbio, esa misma mano la usa para levantar al humilde. ¿Y sabes quién es el humilde? El que sabe que su condición está en bancarrota sin Dios. El pámpano que sabe que sin estar pegado al Señor, yo no puedo hacer nada por mí mismo. No soy nadie, lo que sea. O sea, dice el Señor, no lo puedo invertir porque le hago un daño. Si lo levanto, lo resisto y te resiste. Y agárrate si quieres traer la mano de Dios en contra tuya. Dice la palabra, no le tengas miedo o temor a aquel que puede robarte tu vida. O sea, matarte. Tenle miedo a aquel que puede agarrar tu alma y echarla al infierno, dice, que es Dios. O sea, no le tengas miedo al sicario. Tenle miedo a Dios, que Él sí agarra tu alma y la avienta al infierno. Es el que agarra el pámpano y lo avienta a la lumbre. ¿Me explico? No es para meterte miedo, pues un reality check, ¿no? O sea, ubícate como hijo de Dios y padre y líder que eres. Ubícate donde estás parado. ¿Me explico? Somos un simple
simple instrumento de Dios. Una simple pampanito que Dios espera que des mucho fruto, dejándote tú guiar. Para cerrar. Entonces, el resultado que Dios espera, porque lo vamos a leer para cerrar este verso, ayúdenme, el ciclo. Dice Señor, pongo enfrente de ti ser pámpano o no ser pámpano. Pámpano que da fruto o no, lo decides tú, Omar. Señor, te acepto como mi Señor y Salvador, me arrepiento. Ok, listo, que pase la sábila, que pase la savia, que pase el Espíritu, que el Espíritu Santo more en él, listo. Va a dar poquito fruto, lo voy a empezar a podar en sus inviernos para que dé más fruto, más fruto. Y últimamente, cuando tú das mucho fruto, dice aquí la Biblia que en eso es glorificado el Padre. Todo al final es para darle la gloria a Dios. El cuate que lleva mucho fruto acaba dándole la gloria a Dios. Ahora sí que es dar mucho fruto. Gálatas 5:22 nos dice que es dar mucho fruto. Y con esto cerramos. Gálatas 5:22. Fíjate lo que dice ahí. Dice, más los frutos. ¿Frutos o fruto? ¿Y por qué le llamamos frutos? Es un fruto. No son muchos frutos. Todo lo que vamos a leer a continuación es un mismo fruto. Se va dando al mismo tiempo. Exacto. La savia va pasando adentro de mí y me va haciendo parecerme a lo que traigo adentro. Yo te pregunto, el árbol de manzana, su savia que está adentro, ¿trae el código genético para dar manzanas o naranjas? ¿Han visto un naranjo dando higos? No existe eso. Si lo que traes adentro es al Espíritu Santo, ¿a quién crees que te vas a parecer? A Jesús, porque el Espíritu Santo dice la palabra que vine a darle la gloria a Jesús y Jesús la gloria al Padre. ¿Te das cuenta que nadie se queda con la gloria? Solo tú y yo nos quedamos con la gloria. Es parecerte a Jesús en su carácter. Fíjate las expresiones de un mismo fruto. Lo que va a empezar a pasar, si la savia pasa por ti, te dejas podar, cada vez más te vas a parecer a todo esto al mismo tiempo. Es un mismo fruto, no son muchos frutos. El fruto del Espíritu es amor. ¿Qué es amar? Decirle a la gente, ay, qué bonito eres, te amo mucho. ¿Eso es amar? Amar es dar. Punto. Dar. Generoso, dar perdón, dar de tu tiempo, servirle a Dios, servirle a los demás. ¿Ok? Segunda expresión del mismo fruto. Expresiones del fruto. Gozo. ¿El gozo es alegría? No. El gozo es la alegría, pero de tu espíritu. ¿Me explico? No es la alegría de tu cuerpo, eso se llama placer. La alegría de tu alma se llama felicidad. Eso lo aprendí del maestro Derek Prince. La alegría del espíritu se llama gozo. Entonces tú empiezas a tener alegría en tu espíritu aunque se esté cayendo todo. En cambio, no puedes ser feliz si se está cayendo todo. No puedes tener placer si está cayendo todo. La única alegría que es sostenible en el tiempo es la que viene de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Y es el gozo del Señor. Y por eso Nehemías dice, el gozo del Señor es mi fortaleza. No dice la felicidad, no dice el placer. De mi salvación. Pero viene el Espíritu. Entonces fíjate, amor, gozo, paz. ¿Quién quiere la paz sobrenatural de Dios? La gente que lo ha tenido todo te dice, cambio todo por paz. Todo lo cambio, lo que quieras. Las mujeres, el dinero, por paz. Aquí está, la traes adentro, viejo. ¿Eres hijo de Dios? ¿Eres hijo de Dios o no? ¿No ves mucha paz? Si eres hijo de Dios y no ves mucha paz, quiere decir que estás dando fruto, pero una pasita. ¿Quieres más paz? ¿Qué necesitamos pasar? Poda. El labrador ya está enfrente de ti, nada más que no le has dejado, pues. Déjalo. Que con la palabra, que son las tijeras, empiece a quitar lo que está muerto. ¿Me explico? Y déjate. Fíjate el otro, paciencia. Benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, porque contra Jesús no hay ley. Él es la ley. ¿Qué es dar fruto? Que te parezcas a Jesús en su carácter. Si tú lees esto,
pero poniendo Jesús es, te vas a dar cuenta que estas expresiones del fruto es el carácter de Jesús. O sea que tú y yo podríamos decir, Jesús es amor. ¿No dice la Biblia eso, que Dios es amor? Jesús es gozo, Jesús es paz, Jesús es paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Qué pasa cuando estás dando mucho fruto? Te vas pareciendo más a Jesús. ¿Qué es lo que le va a dar la gloria al Padre? Que tú des mucho fruto, que te parezcas mucho al Señor.